Feliz 2018, feliz año nuevo. Siempre que estamos comenzando años y estamos dando vuelta a la página, siempre comenzamos a realizar metas, a pensar en metas, en sueños, en todo lo que queremos lograr. Generalmente nuestras metas tienen que ver con un trabajo, con dinero, con familia, estudios en cuanto a carrera. Y la que no puede faltar, ¿verdad? Que la meta que siempre nos proponemos todos los años, que este año vamos a bajar de peso. Yo les estaba contando ayer de que estuve yendo al Campo Marte en diciembre y solo éramos como 4 los que corríamos y ahora en enero ya son un montón. Pues el pasaje que vamos a ver hoy habla acerca de lo que Pablo estimaba como más importante en su vida. Lo que él utilizaba como propósito o principio de vida para poder hacer sus metas y sus logros. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son los sueños que tiene usted para este año? ¿Será que sus metas están basadas en la palabra de Dios, en algo que aprendió en el 2017? ¿Será que sus metas están basadas en Cristo Jesús? ¿O solo están basadas en lo que usted desea lograr o usted desea obtener? Mi meta es que para este año evaluemos nuestra vida y evaluemos dónde estamos poniendo nuestras prioridades y nuestras metas y que cada una de ellas pueda ser basada en la palabra de Dios y que podamos vivir de acuerdo a ellas. Antes de comenzar, que vamos a ir a estudiar Filipenses hoy, vamos a orar y entregarle este tiempo a Dios. Señor Dios, gracias te damos por esta mañana, por la bendición de poder estar juntos, Señor, y poder comenzar un nuevo año, Padre. Oro, Señor, de que este año sea mejor, pero sea mejor para ti, Señor. Entregando nuestras vidas completamente a ti, no dejando nada para nosotros, sino que solo para ti, Señor. Gracias por esa congregación también, que pueda escuchar tu palabra, Señor, con toda claridad y que yo pueda predicar tu palabra y no la mía, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy está en el libro de Filipenses. Y Filipenses es una carta diferente a otras cartas que estaba escribiendo Pablo. Por ejemplo, en la carta de Romanos, Pablo hablaba mucho acerca de verdades doctrinales. Lo que es en Corintios y en Gálatas, por ejemplo, es una carta donde habla de mucha reprensión. Pero Filipenses es una carta de gozo. Pablo estaba gozoso por lo que estaba viendo en la vida de estas personas. Y él quería que ellos continuaran y siguieran firmes de esta manera. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 de Filipenses dice: así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pablo miraba la vida de ellos y se gozaba y quería que siguieran firmes de esta manera, sirviendo al Señor. En el capítulo 3, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en Filipenses, Pablo está terminando la carta y está como hablando como de lo último que le quiere mostrar a ellos. Y les dice que tienen que tener cuidado, porque todavía hay personas que están confiando en la carne, están confiando en sus obras y el cumplimiento de la ley para poder ser salvos. Ahora, en el versículo 4, que ahí ya estamos comenzando, dice que si alguno cree que puede confiar en la carne, Pablo dice: yo más. Y comienza a dar una serie de cosas por las cuales él cree que él se aventajaba sobre otras personas. Por ejemplo, Pablo dice que él viene de un nacimiento judío, de una tribu privilegiada de Benjamín. Tiene una educación judía superior también porque él era fariseo. Y también cumplía celosamente la ley al punto de ser irreprensible. Si alguien aventajaba a otras personas en cuanto al cumplimiento de la ley o hacer buenas obras para salvación, Pablo decía que él más sobre cualquier otra persona. Hoy, desde el versículo 7, vamos a comenzar a estudiar y vamos a ver 3 cosas las cuales tenemos que hacer por amor de Cristo en este nuevo año. Y la primera está en el versículo 7 y 8. Lo primero que vamos a hacer por amor de Cristo es dejarlo todo atrás. Vamos a leer versículos 7 y 8 y dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 7 menciona de que todas esas cosas que Pablo miraba, que tenía como logros o que le aventajaban sobre otras personas, todo eso lo miraba como pérdida. Todo lo que le daba nombre, todo lo que le daba honor, todo lo que era ganancia para Pablo, ahora lo estimaba por amor de Cristo como pérdida. Yo me he fijado, por ejemplo, en nuestra cultura, que nos encantan que nos digan el doctor, el ingeniero, como que si eso es algo que nos identifica a nosotros, el arquitecto. Pero la verdad es que todo eso Pablo lo miraba como pérdida al final. No solo la palabra pérdida significa como que no le estimaba valor o que no contaba para nada, sino que también Pablo y el original habla de que esto puede ser como piedra de tropiezo. Es bien triste ver a las personas cuando creen que lo han alcanzado todo, que han alcanzado un buen trabajo, que ya tienen su casa, su familia, su dinero, títulos, carrera y logros, que se desvían su mirada de Cristo Jesús creyendo que ellos lo hicieron bajo sus propias fuerzas. Todo eso puede quitar nuestra mirada y desviarnos de Cristo Jesús. Y todo eso Pablo lo miraba como pérdida y como piedra de tropiezo a su vida cristiana. ¿Cuál diríamos que es nuestro mayor logro? ¿Cuál diríamos que es como lo que mejor, lo más que hemos alcanzado, de lo cual hemos luchado y lo hemos alcanzado? ¿Se compara esto con haber conocido a Cristo? Y si no se compara con haber conocido a Cristo o tener una relación con Él, ¿por qué muchas veces no le damos la prioridad a Cristo en nuestras vidas? No le damos el primer lugar. ¿Qué puesto merece Cristo? ¿Y por qué muchas veces desviamos nuestra mirada de Cristo? Las cosas que podemos estimar como ganancia al final pueden ser tropiezo para nuestras vidas. Versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo bonito de este versículo, que parece que está diciendo lo mismo y repitiéndolo del versículo 7, el versículo 7 dice de que cuando conoció a Cristo, todo lo que había logrado y todo lo que había alcanzado lo estimó como pérdida. Pero el versículo 8 habla de lo que estimó como pérdida, aún lo estima como pérdida, hoy presente y también en el futuro. Y lo que alcance ahora que ya está en Cristo Jesús, también es una pérdida. Porque todo eso puede desviar nuestra mirada de Cristo. Y no solo eso, sino que dice, aún estimo todas las cosas. O sea, también no solo eran sus metas y sus logros, sino también todas sus posesiones las estima como pérdida por amor de Cristo. ¿Saben? Esto me recordó algo que estaba diciendo Hiroshi. Mateo capítulo 13 habla de la parábola del tesoro escondido y habla de la parábola de la perla de gran precio también. Si ustedes se fijan ahí en esa parábola del tesoro escondido, cuando encontró el tesoro lo escondió en el campo, vendió gozoso, todo lo fue a vender gozoso, todo lo que tenía para comprar ese campo y el tesoro que había encontrado. ¿Cómo nos pondríamos a poner a pensar nosotros si encontramos algo así? Pero ¿qué voy a comer mañana? ¿Pero y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y el mercader que andaba buscando una perla, cuando encontró la perla de gran precio, también fue y vendió todo por comprar esa perla. Así era Pablo, de que dice que cuando encontró a Cristo Jesús, todo lo estimó como pérdida, como algo que podía más bien estorbarle en su vida. Y cuando el pasaje habla también de que todo lo tiene por basura, le da mayor valor aún a lo que había encontrado. Esa palabra basura solo aparece una vez
en la Biblia. Y tiene que ver no solo con algo que no sirve para nada, sino también que no tiene ninguna utilidad y que solo sirve para desecharse y que más bien puede estorbar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando y encontramos a un animal muerto en la calle, ¿qué hace ese animal? O sea, no sirve para nada, pero también nos estorba en nuestro andar. Así lo estimaba Pablo. Todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Lo primero que tenemos que aprender entonces este nuevo año, que por amor de Cristo debemos dejar todo atrás. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 es algo que habla en el Antiguo Testamento, algo parecido a lo que Pablo estaba hablando. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El rico no se va a alabar en su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, sino en entender y conocer a Jehová, que Él es quien hace misericordia y dio su vida por nosotros. En eso debemos de alabarnos y dedicar nuestra vida a conocer a Cristo Jesús. También me recuerda que en Lucas capítulo 14, cuando Jesús hablaba de seguir a Jesús, de que tenemos que darlo todo por Él, Él hablaba de dejar padre, madre, hijos, hermanas y aún hasta nuestra propia vida. Y en el versículo 33, cuando termina ese pasaje, dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese era el ejemplo de Pablo, que cuando Jesús lo llamó, decidió dejarlo todo por Él y de correr hacia Él, y todo lo había dejado atrás. El segundo punto comienza en el versículo 9. Y ahora que entendemos que por amor de Cristo dejamos todo atrás, ahora por amor de Cristo vivimos para conocerle. La pregunta sería: ¿qué estamos dispuestos a dejar por Cristo entonces? ¿Es Cristo suficiente para mí o ando buscando algo más en el mundo? ¿Estaría dispuesto a renunciar a mis metas de este año para seguir a Cristo? ¿A dejar todo atrás por Él? Ahora, una vez que Pablo entendió esto, miren lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora nuestra vida es para conocerle a Él. Una vez que Pablo lo deja todo atrás, dice, y ser hallado en Él. Porque cuando Pablo deja todo lo que le identificaba, todas sus posesiones, todos sus logros y sus metas, ahora solo podía ser encontrado en Él. Porque ya no era Él, sino que era Cristo en Él. No solo eso, sino que Él quería que cuando Cristo regresara, lo encontrara no haciendo cosas por su propio beneficio o siguiendo su propia justicia, sino que lo encontrara haciendo cosas agradables a Dios por fe y no por la ley. Que lo encontrara haciendo cosas por conocer a Cristo Jesús y no cosas para su propio beneficio. Habíamos estado estudiando en el grupo de hombres acerca de la carta de Romanos y habíamos entendido de que no hay manera de que nosotros podamos cumplir la ley para poder ser salvos, y esto es algo que Pablo había entendido. Romanos dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, el hombre que trate de vivir bajo la ley, de tratar de vivir una vida íntegra, va a ser juzgado por la ley. Ahora miren lo que dice el capítulo 3 de Romanos, versículos del 19 al 22.
Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 22. Y dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por las obras de la ley, Pablo sabía que no podía ser salvo ni encontrar ningún favor o ningún mérito delante de Dios, y por eso dedicó su vida a conocerle y a tener fe para ser juzgado por lo que Cristo hizo en la cruz y no por su propio mérito. Nuestros logros, nuestras metas, nuestras buenas obras tampoco alcanzan el favor de Dios. Solo por fe en Cristo Jesús puedo alcanzar su favor. Y si Cristo hizo todo esto para salvarme, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no dedicarme completamente a Él y no preocuparme por las cosas de este mundo? Versículo 10 de Filipenses 3 comienza a decir: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo no quería ser encontrado haciendo su propia justicia, sino que quería ser encontrado buscando a Jesús y conociéndole más a Él, conociendo el poder de su resurrección, también participando de sus padecimientos al punto de ser semejante a su muerte. Ahora, yo he entendido que entre más conocemos y nos acercamos a Jesús, más tenemos una gratitud de querer seguirle y darle todo por Él. Entre más entendemos el amor de Cristo, más queremos conocer más de este amor y parecernos más a Él y seguirle más a Él y conocerlo aún más. Cuando Pablo habla del conocer el poder de su resurrección, quería también entender el hecho de tener una vida completamente transformada por Cristo Jesús. De que Él ahora ya había muerto completamente al pecado y ahora viviría completamente para Él. También quería participar de sus padecimientos, que eso es lo que no nos gusta a nosotros, querer creer de que toda la vida cristiana va a ser fácil, sino que más bien Pablo lo consideraba como un privilegio de padecer por Cristo Jesús, al punto de parecerse a Jesús en su muerte. Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús al punto de morir de la misma manera que Él. Uno de los versículos que más me impactó a mí en mi vida cristiana estaba en Gálatas 6:17, que Pablo decía de que él tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Pablo hasta fue azotado como Cristo Jesús. Nosotros tenemos las marcas de Cristo por seguirle a Él y dejarlo todo atrás. Hemos padecido por Cristo Jesús. ¿Llegaríamos hasta el punto de morir como Él, por amor a Él? Y el versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, Pablo no estaba diciendo que podía perder su salvación asegurada o de no perseverar en la carrera, sino que más bien estaba diciendo de que el hecho de resucitar de los muertos es un privilegio de seguir a Jesús y que Pablo sabía que él lo tenía, pero que él no había hecho ningún mérito por alcanzar la resurrección de los muertos, sino que él sabía que solo Dios podía hacer esto y que su vida estaba en las manos de Dios y que Dios lo iba a resucitar después. Pero Pablo no seguía a Cristo por el beneficio de seguir a Cristo, sino por conocerle a Él, la excelencia de su conocimiento. Y cuando Pablo dice esto también, él quería entregar todo para Él, porque al final sabía que había un beneficio para Él, pero no era por esto que seguía a Jesús. ¿Cuánto me estoy esforzando entonces por conocer a Cristo? ¿Alguna de sus metas para este año incluye buscar a Cristo Jesús y conocerle más este año? Ya vimos entonces que por amor de Cristo dejamos todo atrás.
por amor de Cristo también vamos a vivir para conocerle. Y por último, por amor de Cristo vamos a proseguir a la meta. Y miren lo que dice el versículo del 12 al 14 ahora. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, porque Pablo sabía que todavía no había alcanzado la meta, todavía no había llegado a ser como Jesús, ni había alcanzado estar con Jesús por una eternidad. Todavía no estaba en ese punto. Ya había alcanzado su relación con Cristo, pero él quería llegar a ser hasta ese punto, a parecerse a Cristo Jesús, y sabía que debía luchar hasta el día de su muerte para llegar a ser así. Y después dice, ni que ya sea perfecto. Porque Pablo quería llegar a eso, a tener libertad perfecta del pecado, a ser libre de toda tentación y a tener la vida eterna y pasar una eternidad con Cristo Jesús, habiendo muerto a su viejo hombre. Y si a alguien nosotros consideramos como ejemplo en la Biblia, bueno, aparte de Cristo Jesús, también era Pablo. Que Pablo buscaba celosamente a Dios, oraba sin cesar, vivía una vida de santidad y aún así quería llegar a ser perfecto y alcanzar el premio de Dios. Y después dice, prosigo. Como que si ya Pablo sentía que el premio estaba cerca de él, como que si ya iba a terminar la carrera y sabía que ya estaba cerca de la meta, él corría de esa manera. En una maratón como de 20 kilómetros, cuando ya estamos cerca y ya sentimos que vamos a terminar, vamos a dar lo último, porque sabemos que ya estamos cerca de alcanzarlo. Por eso Pablo proseguía. Y esta parte es la que más me gustó a mí, más me llamó la atención. Para ver si logro hacer, dice ahí, por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Cristo vino a morir en la cruz con un propósito, de dar su vida por nosotros para que pudiéramos tener una relación con Él. Ahora, cuando la Biblia habla de asir, es como cuando estamos haciendo una carrera de relevos. ¿Han visto una carrera de relevos, verdad? Cuando están corriendo y llevan la estafeta en la mano y que no esperan que se le caiga, al punto de dársela a la otra persona y la otra persona la agarra, la alcanza y la hace de asir, de agarrar y de alcanzar. O también es como cuando hemos luchado toda nuestra vida por una meta, como aquellos que van a las Olimpiadas, que toda su vida la dedicaron por el deporte al cual van a participar. Y cuando termina el evento y ganan una medalla de oro, la agarran, felices porque alcanzaron aquello por lo cual lucharon toda su vida. Ahora este pasaje dice que Cristo nos asió a nosotros. Imagínense qué significa eso, que nosotros somos también el premio de Jesús. Cristo nos alcanzó para mostrarnos y agarrarnos como un trofeo también, porque Él cumplió su meta de morir en la cruz por nosotros, y ahora que tenemos una relación con Él, Él cumplió el propósito por el cual murió en la cruz por nuestras vidas. Él nos asió como un trofeo. Ahora Pablo quería también asir aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo nos asió entonces? 2 Corintios 5, 18 al 19, habla acerca de esto. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5, 18 al 19, ¿cuál es el propósito con el cual Cristo nos alcanzó entonces? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo nos salvó para tener una relación con nosotros, pero también para que otros conocieran a Cristo a través de nuestras vidas.
¿Estamos cumpliendo entonces el propósito de Cristo en nuestras vidas? Sabiendo esa realidad, ¿cómo no vivir completamente para Él? ¿Cómo poner a Cristo Jesús en un segundo plano y no como lo más importante en mi vida? Si Él dio su vida por nosotros para alcanzarnos, ¿cómo mis metas tienen que estar basados en esa verdad también? En seguirle a Él y conocerle más a Él. Los últimos 2 versículos de Filipenses, capítulo 3, el 13 y el 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretende haberlo alcanzado porque sabe que todavía no ha alcanzado la meta de llegar a ser como Cristo y de alcanzar a estar una eternidad con Él. Y lo bonito del versículo 13 es que dice que una cosa hace. Cuando el corredor está corriendo en una carrera de cualquier modalidad, en lo que está pensando solamente es en el premio. No está pensando en nada más, porque sabe que pensar en otra cosa le va a estorbar en su carrera más bien. Cuando nosotros estamos en la carrera de Cristo, ¿en qué tenemos que pensar entonces? En el premio, en poder estar ahí con Cristo Jesús y pasar una eternidad con Él y conocerle. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, en lo que yo quiera alcanzar con mis logros, con mis metas, lo que ya he corrido, no apartar mi mirada de Cristo Jesús, porque cuando aparto mi mirada de Cristo Jesús, comienzo a ver todos los problemas que están a mi alrededor, sino que me extiendo, como cuando ya los corredores están en lo último y ven que hay otros al lado, se extienden para alcanzar la meta, para ser los primeros. Prosigue a la meta, al punto del premio al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Haber cumplido el propósito por el cual Dios nos salvó. Esa es la manera que debemos correr y vivir para Cristo este 2018. Primera de Corintios 9, 24 al 25, también es uno de mis pasajes favoritos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Estamos dispuestos nosotros a correr de esta manera? A correr con todas nuestras fuerzas, como que si yo soy el único que va a alcanzar el premio. Ahora sabemos de que todos nosotros estamos corriendo la carrera para alcanzarlo, pero tenemos que correr como que si yo soy el que voy a alcanzar el premio. Yo espero que al final de nuestra vida podamos decir: Señor, yo lo di todo por ti. Tú viniste a morir en una cruz por mí, no puedo más, ya no me queda más por hacer. Ya no me queda más de mí, todo lo di por ti. Y que Cristo solo pueda decir: buen siervo y fiel. Y que al final del 2018 también podamos decir que vivimos por amor de Cristo, dando todo por Él, y terminar bien habiendo cumplido el propósito de Él hacia nuestras vidas. Yo espero que este año, por amor de Cristo, podamos dejarlo todo atrás, podamos vivir para conocerle y podamos correr hacia la meta. Y lo voy a dejar con un último versículo que también está en sus boletines, que está ahí en Hechos 20:24. Y también es Pablo al final de su carrera, que decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que esas puedan ser nuestras palabras también. Nada hago caso, solo quiero terminar bien, porque estimo a Cristo precioso más que a mi propia vida. Oremos.